Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Como hemos venido informándoles, el presidente López Obrador anunció este lunes que firmará un decreto para que la Guardia Nacional se integre en definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ya ha sido rebautizado como un nuevo decretazo. De viva voz, Francisco Burgoa, académico con un enorme prestigio de nuestra UNAM y abogado constitucionalista también muy respetado. Muy buenos días, mi querido Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi querido Ricardo, un gustazo estar siempre contigo y con tu audiencia. Francisco, ¿qué establece la Constitución mexicana con relación a la Guardia Nacional y qué tan sólido es este artículo? Bueno, el 26 de marzo del año 2019 se reformó la Constitución para establecer que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, siendo esta una institución de seguridad pública. Además, queda de una forma perfectamente clara que la Guardia Nacional, siendo una institución policial, tendrá el carácter civil, se vuelve a confirmar en el propio artículo 21 de la Constitución, y además se establece que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Es decir, se establece claramente que la Guardia Nacional va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque así lo confirma la ley de la Guardia Nacional. Entonces, pretender que a través de un acuerdo o un decreto presidencial se esté readscribiendo la Guardia Nacional ahora a la Sedena, violaría totalmente la Constitución, empezando por un principio de jerarquía normativa en donde la Constitución está por arriba de cualquier acuerdo o decreto presidencial. El presidente acaba de decir que está en búsqueda de una ley que no viole la Constitución, pero que permita esta maniobra, que permita su intención de una integración ya total, fuera máscaras, de la Guardia Nacional con el Ejército, es decir, la Secretaría de la Defensa. ¿Es esto posible? ¿Tú crees que haya una ley que permita esto? De ninguna manera una ley puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Si la Constitución es extremadamente clara, de hecho, te puedo asegurar que no hay ningún constitucionalista serio que pueda defender que a través de un decreto, a través de una reforma a la ley de la Guardia Nacional, se puede adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y mantener todavía el carácter civil de la Guardia Nacional. Entonces, si se quiere realmente readscribir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que haber una reforma constitucional. Y para eso el presidente de la República, pues, de ello, admitió, inclusive el día de ayer en su conferencia, que quiere seguir una ruta parecida a lo que fue su intento de reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Por qué? Porque no cuenta Morena y sus aliados con la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional. Y por eso quiere él estar legislando de una forma extraordinaria cuando no le permite la Constitución hacer esto, a través de un acuerdo, un decreto, o inclusive proponiendo una reforma a la ley de la Guardia Nacional. No es posible, mi querido Ricardo. Para hacerlo se le requiere forzosamente una reforma constitucional. También ha dicho el presidente que si es necesario, pues que el asunto lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si llega a la Suprema Corte, esa está en facultades de decir, vamos a aprobar la iniciativa del presidente, aunque vaya en contra de un precepto constitucional. Lo que comentas es muy importante, porque inclusive también ayer el presidente de la República, de una forma pues muy sutil, se quiere lavar las manos diciendo, bueno, pues quien va a decidir la constitucionalidad va a ser el Poder Judicial de la Federación. Es decir, a sabiendas el presidente de la República que es inconstitucional este pretendido acuerdo o decreto, o inclusive esta iniciativa de reforma a la ley de la Guardia Nacional, que para eso tiene un consejero jurídico de la presidencia, simplemente es mandarle todo a la Suprema Corte para que
el asunto pueda llegar a través de amparos indirectos o a través de controversias constitucionales o eventualmente con acciones de inconstitucionalidad y sea la Suprema Corte la que resuelva en última instancia. El problema, mi querido Ricardo, es que la Corte tiene en sus manos desde hace ya un par de años distintas controversias constitucionales y tiene amparos y tiene una acción de inconstitucionalidad relacionadas con la Guardia Nacional que no ha resuelto en 2 años. Entonces, mandar el asunto al Poder Judicial de la Federación, pues pareciera que ahí se va a estancar el asunto y va a terminar el sexenio y simplemente no se va a resolver. Por lo mismo que la Corte ya tiene muchos asuntos que entendemos la carga de trabajo, pero también es importante que resuelva temas importantísimos para la nación. ¿Tú te has preguntado en estos días, en estas horas, si, además del aspecto estrictamente legal, constitucional, que es tu pasión, es tu especialidad, ¿por qué el presidente ha planteado esto? ¿Por qué integrar la Guardia Nacional al Ejército? Bueno, el propio presidente de la República ha comentado, a pesar de que es una contradicción con sus pensamientos cuando él era precandidato a la presidencia o aspirante a la presidencia, sí, en donde decía que no se debía de militarizar la seguridad pública, pues bueno, resulta que ahora le tiene una gran confianza a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que por supuesto hay que tenérsela en nuestras instituciones, pero estas no están capacitadas para tareas de seguridad pública y por eso se crea la Guardia Nacional. El único detalle es que si la Guardia Nacional tiene que ser estrictamente de carácter civil, la realidad es que un 80% aproximadamente en realidad son militares y marinos. Y si de acuerdo a la que fue la creación de la reforma constitucional se estableció que en su caso 5 años después los militares iban a regresar a sus cuarteles y entonces se quedará con un 20% de civiles la Guardia Nacional, sí, y esto sería realmente un fracaso en cuanto a resultados y a su integración, además de que es un fracaso la estrategia del presidente de abrazos no balazos. Lo que se requiere es que se respeten los derechos humanos de todas las personas, inclusive de los presuntos delincuentes, pero que realmente exista seguridad pública para todos los ciudadanos en el país. Francisco, estaremos muy atentos a todo este proceso y seguramente volveremos a consultarte y gracias siempre, de verdad, por tu generosa participación con nosotros. Será un privilegio estar siempre con tu programa y con tu audiencia. Te mando un abrazo, mi querido Ricardo, y excelente día. Igualmente, Francisco Burgoa. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.